Vamos a hablar ahora de uno de esos cambios de salud que llegan con la primavera, porque esa astenia primaveral ataca a muchos campos, también a las cefaleas. Hablamos ahora con Jorge Uriel, él es neurólogo en el Hospital Vitas Valencia 9 de octubre. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, lo decíamos, llega la primavera y con estos cambios de temperatura, estos cambios que se provocan, ¿no?, con la llegada de la nueva estación, también llegan esa astenia primaveral y esas cefaleas que se intensifican durante este tiempo. Sí, dentro de que quizás sea ya per se el motivo de consulta más habitual en neurología, quizás la migraña, la cefalea. En esta época, con la inestabilidad meteorológica propia de las fechas y los cambios de presión atmosférica, se intensifica, si cabe todavía más, la frecuencia de las consultas por dolores de cabeza, y particularmente de perfil migrañoso. Se intensifican las consultas, nos decías, esos cambios también de presión, porque estos cambios de presión que vienen acompañados de estos cambios del tiempo afectan mucho, ¿no?, a lo largo de estos meses a cómo nos estamos sintiendo durante el día, especialmente. Afectan bastante a los dolores de cabeza, particularmente los pacientes que ya son migrañosos de por sí. En esta época tienden a descompensarse y aumentar tanto la intensidad de los episodios como la frecuencia de los mismos, porque pasamos a menudo de días como el que ha podido ser hoy en la Valencia capital, ¿no?, día soleado, seco, a breves tormentas con días más nublados, lluviosos, y esa inestabilidad de la meteorología juega un flaco favor al migrañoso. Aparte, también hay una afectación porque hay una disminución de la serotonina durante esta época, esos cambios, esa inestabilidad también produce esto, y esto también influye, ¿no?, en que esas cefaleas sean más pronunciadas. Efectivamente, de la misma manera que está esa que has mencionado, astenia primaveral, en relación con parece variaciones estacionales de algunos neurotransmisores, estos cambios bioquímicos a nivel cerebral también afectan a la migraña. Y ante una aparición de una cefalea, un dolor de cabeza en esta época, esos que pueden ser más intensos o más recurrentes, ¿cómo debemos actuar? ¿En qué momento debemos alertarnos porque ya la recurrencia es mucha? ¿En qué momento debemos, pues, tomarlo como un dolor de cabeza, entre comillas, habitual y pues descansar? En general, yo pienso que toda persona debe conocer cuál es el perfil de sus dolores de cabeza, y a menudo los pacientes con migraña no están diagnosticados, aun siendo, como digo, un diagnóstico muy habitual y un motivo de consulta hiperfrecuente, me atrevería a decir. Quizá hay todavía más pacientes con migraña en sus casas que los que nos llegan a las consultas. Siempre que hay un dolor de cabeza intenso, pulsátil, a menudo asociado a molestias con la luz, con el ruido, pero quizás, aunque eso no aparezca, que sí que demande reposo y limite la actividad, porque no retire de aquello que queremos hacer, sea algo deportivo o laboral o de ocio, conviene consultar al especialista, porque a menudo tiende a manejarse mal de forma espontánea por los pacientes en sus casas, con creencias como que, bueno, ya se me pasará solo, mejor no tomar medicación, y lo que muchas veces hace que se favorezca cronificar e intensificar estos dolores por tardar tiempo en abordarlos terapéuticamente. ¿Le damos demasiada poca importancia, doctor, a los dolores de cabeza de manera general? ¿Nos automedicamos demasiado rápido cuando nos aparece alguna cefalea y acudimos menos al especialista de lo que deberíamos con estas dolencias? Pues probablemente sí, aunque lo cierto es que la mayor parte de dolores de cabeza no se traduce con mucha diferencia con ninguna lesión cerebral subyacente, es decir, quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Aunque me duela la cabeza, con muchísima diferencia, lo normal es que no se deba
a ninguna lesión, a ningún tumor, a ninguna hemorragia, y que en la resonancia o el TAC cuando se haga sea normal. Pero eso no quita que muchas personas sufren dolores de cabeza en silencio, podríamos decir, como el anuncio aquel, ¿no? Y se automedican, se automedican a menudo mal porque no toman el analgésico más adecuado o lo toman tarde, y pueden estar años sin acudir a un especialista y perdiendo calidad de vida por no haber hecho un manejo apropiado. Y eso lo vemos todavía a día de hoy, a pesar de estar en una sociedad hiperinformada a priori, pacientes que acuden y acaban siendo diagnosticados de migraña y se les da las pautas adecuadas y llevan igual 10, 15, 20 años manejándolo ellos como buenamente pueden y pensando, no, yo tengo dolores de cabeza pero no son migrañas. Mire, no, sí, son migrañas y esto se puede hacer mejor. Se puede hacer mejor. Ese mensaje es importante, lo decía doctor, el no alarmar, pero sí que nos concienciemos que además que hay una medicación específica para este tipo de tratamientos, igual que lo hay para otros, y que lo de el ibuprofeno con cada dolor de cabeza, pues a lo mejor no es lo más adecuado. Los antiinflamatorios convencionales, como mencionaba tú el ibuprofeno, a priori son la primera línea terapéutica ante un dolor de cabeza de perfil migrañoso. No obstante, hay analgésicos específicos para la migraña. Concretamente, el grupo farmacológico se denomina triptano. Estos analgésicos son útiles para la migraña, pero a priori no sirven para otros dolores de cabeza, o mucho menos, y no sirven para otros dolores de espalda, de cuello o por una torcedura de tobillo. Y muchos pacientes con migraña durante años ni conocen estas medicaciones ni se benefician de ellas para el tratamiento de sus crisis por no haber acudido en un momento dado a un especialista. En una segunda línea de tratamiento, otros perfiles de medicaciones llamados preventivos se utilizarían para aquellos pacientes que tienen muchas crisis de migraña al mes, en torno a 12, 15 o más días con dolor de cabeza al mes. En estos casos, al margen de tratar cada crisis, medicación diaria puede tener un impacto muy positivo en la calidad de vida, al reducir tanto la frecuencia como la intensidad de los episodios. Pues ahí están esos datos importantes para que la gente también en su casa lo conozca y sepa un poco más cómo acercarse a esta realidad. Doctor, gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo esa novedad, digamos, esa actualidad con la que abríamos, que estamos en una época donde los cambios de presión también influyen en esto y ante la duda que acudamos a especialistas como usted, como los que lo acompañan en ese Hospital Vitas 9 de octubre, para que salgamos de dudas y podamos llevar a cabo esa pauta médica más adecuada. Muchas gracias, estaremos encantados de recibirlos a los pacientes, como siempre. Muchísimas gracias, doctor Jorge Uriel, neurólogo en Vitas Hospital 9 de octubre.